lo que vale, entonces puedo ahorrar y por tanto puedo tener más cosas y por tanto puedo aumentar mi calidad de vida. En cuanto a la política exterior, o sea, en cuanto a nuestro trato con otros países, se logró una mayor independencia con respecto a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en 1963 el presidente de Estados Unidos, Kennedy, devuelve unos terrenos en la frontera llamados el Chamizal, tomados por Estados Unidos al cambiar el cauce del río. O sea, desde la guerra de 1947 Estados Unidos dice que la frontera natural es el río Bravo, pero Estados Unidos, seguramente por motivos de necesidad, motivos para hacer crecer sus, ya sea empresas o mejorar las condiciones de su población al sur de la frontera, manipula el cauce del río Bravo para las presas, haciendo que la frontera se reduzca para ellos mismos y se amplíe para nosotros, pero legalmente esos territorios seguían siendo parte de Estados Unidos porque había estado allí el río Bravo. Pero en este caso dijeron, el presidente Kennedy nos da esos territorios. Dijeron, bueno, ese cachito que se desvió el río Bravo y que hizo que se hiciera tantito más grande México, se los damos, ¿no? En el sexenio de López Mateos, la estabilidad política y económica alcanzados por los gobiernos de primero Miguel Alemán y segundo de Adolfo Ruiz Cortines empezaron a dar signos de agotamiento a finales de 1958. En diciembre del mismo año se iniciaba el gobierno de López Mateos con problemas. ¿Por qué? Porque el gobierno, las políticas del desarrollo estabilizador realmente eran muy fantasiosas. ¿Cómo voy a endeudarme si no tengo para pagar y a la vez decir que mi dinero vale lo mismo? Siendo que estoy completamente endeudado, mi dinero no vale nada porque no tengo con qué pagar lo que debo, pues, en términos monetarios. En diciembre del mismo año, de 1958, se iniciaba el gobierno de López Mateos con problemas porque tuvo que hacer frente a varios movimientos sociales, o sea, protestas. En el movimiento magisterial, o sea, una huelga de parte de los jueces y de las cortes del país. El movimiento ferrocarrilero, una huelga por parte de los trabajadores de los trenes. Y el movimiento médico, inclusive se le alzaron los doctores, ¿no? Primero, ¿en qué consiste el movimiento magisterial? Magisterial, el que concierne a los jueces y las cortes. En 1958, no es cierto. Magisterial en el sentido de maestros, perdón, movimiento magisterial. Magisterial tiene que ver con todo lo que son maestros y directores de escuelas. Es como lo que está pasando ahorita de las protestas de Oaxaca para acá. ¿Qué onda con el sindicato de trabajadores de la educación, etcétera, etcétera? Los maestros del Distrito Federal, en su mayoría encabezados por el profesor Otón Salazar, hacían valer sus protestas al acusar a sus dirigentes sindicales, o sea, la gente que los representaba para defenderlos del gobierno y de sus jefes. Decían que los dirigentes sindicales eran corruptos y que atentaban contra sus intereses laborales. Los maestros, inconformes con el aumento salarial, o sea, con que no les pagaban lo suficiente, y la conducta de los líderes, fue apoyada por los padres de familia, y hasta los hijos de los estudiantes apoyaban a los maestros. También otras organizaciones sindicales independientes a estas y los mismos estudiantes apoyaron esta huelga.
El conflicto se desarrolló con gran tensión y no fue sino hasta agosto de 1960, 2 años después, cuando se dio por concluido el movimiento. Ahora, ¿en qué consistió el movimiento ferrocarrilero, el de los trenes? Movimiento surgido al finalizar el año de 1958 también. En medio del cambio de sexenio, los trabajadores ferrocarrileros se alzan en huelga. Entre las causas que originaron esta huelga fueron que se les bajó el salario a los trabajadores, se quitó prestaciones a los trabajadores, o sea, se les quitaron vacaciones, seguros médicos, etcétera, etcétera, y además se buscó democratizar la vida sindical, o sea, prácticamente los dirigentes de los sindicatos no querían soltar el poder y dejarla en manos de más gente dentro del mismo dentro de la misma rubro de trabajo, ¿no? ¿En qué consistió la huelga de los médicos? El movimiento médico se presentó de 1964 a 1965, solo duró un año, y terminó ya cuando no estaba López Mateos, pero le tocó a él el inicio, cuando los médicos de los servicios públicos exigieron mejores condiciones de trabajo. O sea, la gente, los doctores y los médicos, los médicos en los hospitales particulares pues no tenían problema, pero eran los del IMSS, a lo mejor los de la Cruz Roja, todos los hospitales que eran del gobierno o apoyados por el gobierno, eran los que estaban inconformes, pedían mejores condiciones de trabajo. Destacan en el gobierno de López Mateos la creación de algunos organismos públicos. A continuación los voy a enumerar.